Hola, mi nombre es Luis Alejandro Cuenca Rodríguez, soy estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Hoy les hablaré de Derecho Internacional Privado con respecto a la cuestión metodológica de la aplicación de Derecho Internacional Privado. En todo sistema legislativo se encuentran las normas de Derecho Internacional Privado y estas a su vez se diferencian por sus características de conexión, la cual tenemos que son tres. Cuando son con motivo de actos que tienen que ver con la persona en sí misma, son de carácter privado. La segunda, cuando la norma tiene que ver, referirse a los bienes, son de orden público. Por último, tenemos cuando se refieren a actos, estas se regirán por las leyes o el territorio donde se encuentra esa persona. Estructura de la norma en conflicto, tenemos que son dos, que es de estructura formal y de estructura distributiva. La estructura formal porque da la solución al conflicto planteado y también indica que el derecho internacional privado es indirecto, ya que la consecuencia jurídica indica lo que debe aplicarse a la realización de derechos planteados. Es de estructura distributiva porque distribuye la competencia, pues siempre hay un conflicto, pues siempre se presenta un conflicto de leyes. Los factores de conexión tenemos que son cuatro, relacionados con referidos a la persona, es domicilio, ubicación y domicilio, referidos a los bienes, ubicación y desistimiento entre muebles o inmuebles, referidos a los actos y referidos a los contratos. Otra división sería la de según lo que ofrecen, que se divide en acumulativa y no acumulativa. La acumulativa se divide en igual y desigual. Los iguales es cuando se conectan con varios ordenamientos jurídicos y estas a su vez dan una solución distinta y debe llegarse a un acuerdo para dar una sentencia definitiva. Lo desigual es cuando se aplica un solo derecho a la cuestión planteada. La no cumulativa dijimos que se divide en simple y condicional. La simple cuando la norma indica lo que debe aplicarse de una vez y elimina cualquier otra posibilidad de aplicar otra norma competente. La condicional cuando a diferencia de la anterior, esta sí da competencia a otras legislaciones, pero solo con el carácter alternativo. En cuanto a la aplicación de derecho extranjero, tenemos que los aspectos fundamentales se dividen en sustantivos y procesales. Los sustantivos porque se establecen en normas de carácter no procesal, por ejemplo, los derechos de compra. Lo de carácter procesal es porque se impone su aplicación de oficio cuando ya las partes han llegado a un acuerdo. Según el artículo 60 y 61 de la ley, establece los recursos de casación en estos supuestos, que son tres. Cuando el juez solicita la aplicación del derecho extranjero y se aplica el derecho nacional, hay una mala interpretación de la norma. Cuando la ley se fundamenta en la nacional y debe fundamentarse en la extranjera, falta de aplicación. Y cuando la persona que aplica la norma la realiza de manera no correcta, es una mala interpretación de la misma. Por último, tenemos que la interpretación de la norma jurídica debe realizarse según el contexto jurídico al cual pertenece y debe ser de manera flexible, equitativa, sujeta a la misión del juez. Hasta luego.